Zoráptera. Su nombre significa puro sin alas. Estamos hablando de organismos sin alas y algunos van a presentar alas. Las hembras son ápteras, los machos son teros, es decir, van a presentar alas para andar buscando a las hembras. No siempre va a funcionar así, en ocasiones también vamos a encontrar machos ápteros, pero en general los machos van a presentar alas. ¿Y Se las presenta hembras de plano nunca presentan alas? nunca, nunca. Esas siempre van a ser ápteras en todas las especies. En las 44, 47 especies que existen, siempre van a ser ápteras. Los machos, ahí sí, hay una pequeña diferencia y generalmente siempre van a presentar alas. Existe una familia que es Saurotypidae, que es lo que les había mencionado. Existen dos géneros, Saurotypus y Generosotypus. Y no son 44, son 47 especies. Surgen en el Cretácico, los encontraron en un depósito de ámbar, en Maynard. Tiene una distribución tropical y subtropical. Ahorita vamos a ver dónde se encuentran. Se alimentan de hifas, esporas, hongos en general. Algunos son depredadores de nemátodos, ácaros, algunos artrópodos como colémbolos. Viven en colonias, son coloniales, no son eusociales, son coloniales. Simplemente viven ahí agrupados. En ocasiones se llegan a ver una, un, sobre, un sobrepalamiento de generaciones, pero en general no existe eso. Simplemente están ahí agrupados. Um, los podemos ver y van a desaparecer. No es que como arte de magia, sino simplemente como son bastante raros y son los cambios climáticos hacen que se dispersen y se muevan muchísimo, vamos reduciendo su hábitat, pues de repente los colectamos y al siguiente año ya no están o al siguiente mes, entonces es bastante difícil hacer una colecta de ellos, pero se ha logrado. Generalmente se encuentran en troncos en descomposición, aunque las primeras especies que se colectaron fue sobre bromelias. Pero en general los vamos a encontrar en troncos en descomposición y van a tener esas características tan peculiares como las que están observando. Parecen termitas, van a ver que hay una diferencia en los cercos abdominales, en el número de artejos va a variar, va a tener un número definido de artejos antenales, su cabeza es cónica, entonces tiene sus caracteres muy particulares que no los presentan las termitas. Esa es la distribución actual de los Zoráptera. La especie mexicana fue con la que se inició todo. Es decir, aquí se colectó en bromelias. Tenemos cierto número de colectas. Se redujo, se perdió otra vez por 20, 30 años. Se volvió a ir a las zonas de colecta. Desafortunadamente la zona de colecta desapareció, pero se volvió a colectar en los alrededores, entonces ahí la tenemos. En América es donde se encuentra la mejor distribución, ya habíamos quedado que es en la zona tropical, en América es donde mejor se distribuye. En África también tenemos bastantes especies, 8 o 9 especies son las que se encuentran en África. En toda esa parte de Asia también las podemos encontrar, y entonces esa es la distribución que tenemos actualmente del grupo. Obviamente, en la parte antigua, yo creo que la distribución fue muy amplia y actualmente solamente se ha quedado en esas zonas. Arturo, pero está chido pensar, ¿no? Esta parte, o sea, se dan cuenta que la mayor parte de estos organismos son tropicales, bueno, salvo el que está, no, está en Florida, ¿no? El más norteño, digamos, el más norteño en Florida y el más sureño ahí está por Jaboticabal, ahí en Brasil, ¿no? Que todavía sigue siendo, tropicaloide, ¿no? Entonces, está chido, ¿no? Poder pensar en esta parte que hablaban los chicos la clase pasada, de en realidad cómo se fueron distribuyendo a lo largo del mundo, o si en realidad solamente fueron víctimas, ¿no? De la Pangea, y que solamente se fueron como diferenciando, ¿no? Perdón, Arturo. No, no hay cuidado, está bien. Esta es la filogenia que les estaba mencionando, donde tenemos a Zoráptera, que ya se juntó con Dermáptera, todo es del mismo artículo, y tenemos los ortópteros, Mantufosmatodea, Phasmida, Enbioptera, Gryoblatodea, Blatodea, Mantodea y Zoptera.
Y aquí tenemos un pequeño problema arriba con los Blatodea. Ya cuando lleguemos con ellos les vamos a platicar. Blatodea e Isoptera. ¿Qué problema tenemos aquí taxonómicamente? ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo se maneja? Todos los problemas que se tienen actualmente. Lo importante de estos son estos 3 clados que se están observando, que están muy bien diferenciados. La propuesta, lo que dentro del artículo no lo mencionan como tal, pero sí lo están haciendo, lo dejan ver, es que ya se pierde una familia. Bueno, más bien, esa familia que tenemos actualmente se parte en 3. Y de esta forma tener estos grupos. Es bastante interesante, pero ya sería para más adelante. Son organismos de una Perdón, ahí longitud. solo ponen uno de África, ¿verdad? No, de África son bastantes, son como 8 o 9 No especies. digo, aquí en la filogenia creo que solo Sí, hay uno de África. sí, de ese aquí solo hay uno en África. Tiene una longitud de 2 a 3 milímetros hasta 7. Ya estamos hablando de la envergadura. Obviamente estamos hablando de los machos. Son paurometábolos, recuerden, puras ninfas, hasta tener adultos. Aquí ya no hablamos ni de náyades ni de juveniles. Son similares a las termitas, son gregarios, son raros otra vez, es difícil colectarlos, es difícil encontrarlos. De hecho, hace 2, 3 años tuve la fortuna de ir acompañando a unos investigadores buscando zorápteros a la zona tipo, por eso supe que ya no existe la zona tipo. Los encontramos en los alrededores, entonces sí los he visto por lo menos. ¿Dónde era la zona tipo? Es en Chiapas. Si se puede revelar, digo. No, sí, no hay ningún problema. Es en Chiapas, aquí en este volcán, la zona volcánica. ¿Cómo se llama este volcán? Ahorita me acuerdo y ahorita te digo. ¿Hacia Tapachula? Tapachula. Ajá, ahí en Tapachula. Fíjate. Yo una ¿Perdón? vez vi unos, pero en ese entonces no sabía qué eran. O sea, yo pensé así como, ya han de ser como, pues sí, como termitas. Ajá. Y estaba tomando el curso con usted el semestre pasado y creo que como a las 2 semanas los vimos y entonces dije, sí, son esas cositas que había visto. ¿En dónde los viste, Ana? Los vi en Michoacán, en una comunidad que se llama como La Herrerilla, algo así. Un compañero nos invitó a su casa y fuimos como al bosquecito y ahí recogió un tronco y ahí estaban, pero no llevaba ni cámara ni nada. Esas colectas no sirven, Ana. No, No, está bien. pues no, yo no colecté nada. No, está bien, no hay ningún problema. Pero sí, la zona tipo es Chiapas, Tapachula, ahí es donde se encontraron en las bromelias. Y entonces, desde ahí se hay una dispersión y alrededor de estos bosques, ahí los llegamos a encontrar otra vez en maderas en descomposición, cerca de ríos, fuimos en zonas bastante húmedas, entonces se nos hizo bastante fácil encontrarlos, aunque no encontramos muchos, encontramos pocos. 20 individuos son pocos para hacer trabajos taxonómicos o de extracción de DNA. Pero ahí están. Tienen sus propias apomorfías, a pesar de que parecen termitas. Sus cercos abdominales son cortos, en las termitas son más largos. Ahorita les vamos a hablar de números para que no se queden nada más de cortos o largos. Tienen un aparato oral hipocnato, que es la unión con los ortópteros, que ahí también tenemos algunas diferencias. No es tan hipocnato, tiene unas variaciones. Volvemos con la cabeza impognata. En las especies ápteras se aprecia una sutura epicraneal en forma de Y. Obviamente, cuando tienen esa forma de Y es que por ahí realizan la écdisis. Los alados presentan 2 manchas frontales en los órganos antenales. En la base de las antenas van a presentar algunas manchas en los machos alados. Antenas moniliformes de 9 antenómeros. En las termitas van a presentar más de 9 antenómeros. Aquí son 9 y siempre van a ser 9, 9, 9, 9. Y abajo van a ser 1 o 2, dependiendo de la especie. Me estoy refiriendo a los cercos. El aparato bucal es masticador, aparato oral es masticador, mandíbulas desarrolladas y se encuentran dentadas en la parte apical, en la parte delantera. Es decir, por eso es que también pueden ser depredadores, ya que con esas partes tan duras pueden desgarrar y cortar.
van a presentar ojos compuestos y los salados, solo los salados van a presentar 3 ocelos. Aquí hay bastante curiosidad porque en la mayoría de las especies ápteras no van a presentar ocelos, como que hay una relación directa entre los ocelos y las alas. Si tenemos un orden que presenta sus especies aladas, cada vez que se pierden estas de forma secundaria, ápteros secundarios, entonces también se pierden los ocelos. Me han preguntado mucho si existe una relación, no lo sé. A lo mejor es por sombras, alguna peculiaridad que tengan con la luz, no lo sé. Pero generalmente es esto, si no tienen alas, no tienen ocelos. Y otra vez, generalmente existen especies que son ápteras y tienen ocelos. Tampoco hay que, no todo es blanco y negro. Las patas van a presentar 2 tarsos, el segundo más largo que el primero. No hay tanto problema por ellos. Las alas 1 y 2 son rectas y alargadas. La anterior es un poco más larga en comparación a la posterior. También la venación va a ser más reducida en la posterior. Vean las imágenes, cómo se encuentran. El meso y el metatórax van a presentar un par de estigmas. Es decir, estas estructuras respiratorias no se presentan en el protórax, solo en el meso y en el metatórax. Y igual que los odonata van a presentar un pteroestigma. Los pteroestigmas son las manchas alares que se encuentran. Generalmente son quimiorreceptores. El abdomen consta de 11 segmentos. El último está fusionado al 10º, es decir, hasta que los vemos con microscopio en preparaciones o en cortes, es cuando podemos identificar perfectamente los 11 segmentos. De ahí en fuera, y si los queremos ver en fotografía, generalmente vamos a contar siempre 10. El 11º se encuentra reducido, se mete en la placa genital, y es de carácter taxonómico. De hecho, la mayoría de las especies hacen referencia a esa placa del 11º segmento para determinar la especificidad de los organismos. Termina con un par de cercos unisegmentados. Se han encontrado 2, pero generalmente es 1, ya se había mencionado 1 o 2, con 1 o varias sedas largas. Obviamente estas sedas son receptoras, son sensoriales, pueden ser quimiorreceptoras, diferentes formas que las pueden utilizar. Los primeros 8 segmentos abdominales van a presentar estigmas respiratorios. Recuerden, entre el 7 y el 8º aparecen las estructuras genitales, y es donde se cierran todos los escudos, y ya no aparecen los estigmas respiratorios. Y esta sería la taxonomía y cómo poder identificar a los organismos. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Falta? ¿Qué es lo que era lo del pteroestigma, por favor? El pteroestigma es una mancha que se encuentra en las alas. Ahí se ve. Esto que se ve más shurado. Se dan muchísimos organismos. Donde se ve mejor es en los odonata. En estos organismos también se nota. Es más tenue en comparación a los odonata. Al ser transparentes las alas, se nota bastante. Y generalmente son quimiorreceptores. Pueden sentir sensaciones de temperatura principalmente. Y de olores. ¿Pero cómo? ¿Es por los pigmentos? Más que ni por los pigmentos, tiene áreas dentro del pteroestigma. El pteroestigma va a dar una pigmentación, pero entre esa pigmentación se van a encontrar microcénsilas que son como depresiones donde pueden caer las moléculas de alguna sustancia para poder reaccionar ante tal situación. En ocasiones pueden ser fotones, en el caso de la luz, pero generalmente son quimiorreceptores, caen elementos químicos en esas pequeñas depresiones. Son áreas muy, muy bien marcadas, muy bien identificadas. Wow. No saltan, ¿verdad? Perdón, no escuché.
Que si saltaban, es que las patas posteriores se ven gorditas. Sí, se ven bastante amplias, anchas, pero no saltan. De hecho, son muy fuertes para poder no tanto escapar, sino poder construir sus madrigueras, no sus nidos, sus galerías. Para eso las utilizan principalmente para empujar y morder, rascar. Otra vez los encontramos en troncos en descomposición para quitar todo ese tipo de material, poder andar buscando el alimento que serían las cifras. Para poderse subir a los árboles también necesitan de estructuras bastante fuertes, pero no saltan. Estos no saltan. O sea, únicamente caminan y los machos vuelan. No tienen una estructura como la fúrcula que los hace saltar. No, no, fúrculas solo los colémbola, nadie más. En estos los machos vuelan para buscar pareja, solamente para eso vuelan. De ahí en fuera no les interesa volar. Recuerden, la parte biológica de las especies es dejar adecuación. Mientras más alta sea tu adecuación, es mejor, a nivel específico, no individual. Ujú. Entonces, cuando estamos hablando de estos organismos, solamente los machos vuelan precisamente para buscar a las hembras. Y las hembras van a aventar sus químicos que los van a señalar a través de los pterostigmas y a través de las antenas. Ahí es donde los van a sentir y van a andar buscando a las hembras. Obviamente las hembras, ahorita les platico el cortejo que son en las siguientes diapositivas, pero a grandes rasgos ellos encuentran a las hembras, copulan y dejan los huevecillos. Sí se pueden, en general se pueden seguir alimentando la mayoría de ellos, tampoco son como los efemeróptera, que los efemeróptera una vez que salen los adultos ya pierden la estructura oral y ya no pueden alimentarse y entonces solo se dedican a parearse. Aquí no, aquí todavía la búsqueda no es tan inmediata, tienen tienen su propio tiempo. Sí, Sara, solo los machos tienen alas. Se toman su propio tiempo, tienen que andar también buscando alimentos, se alimentan, se siguen almacenando energía para la búsqueda de las hembras. No son son raros, inclusive entre ellos mismos. No es que se encuentren todos juntos. Y además, si se encontraran todos juntos, entras al el problema de la endogamia, que también se trata de evitar. Entonces, primero se dan los machos, maduran los machos de unas colonias, maduran las hembras de otras colonias, segregan los químicos, las van a buscar y así se da. Por eso es que solo los machos van a presentar alas. ¿Alguien más? Esto sí, ninguno es acuático entonces, ¿verdad? No, aquí no hay acuáticos. Nada de eso. Ujú. No. Viven en ¿Serio? ambientes húmedos, pero no son acuáticos. Húmedos me refiero a zonas tropicales. ¿Serían hipognatos? Sí, ve su estructura oral, cómo se encuentra ahí en la imagen. Está prácticamente hacia abajo. Ve cómo tiene su zona visual, sus ojos, las antenas y la dirección de la mandíbula. No son totalmente impugnatos. Hay tiene un pequeño ángulo que los saca totalmente a ser hipognatos. Pero en general la mandíbula va hacia abajo a 90 grados y estamos hablando de hipognatos. ¿Listo? El que los machos sean alados no tiene relación filogenética, o sea, que se agrupen en una clada. No, aquí no vienen Ok. de hecho, en los tres grupos que les mencioné, y de lo poco que estuve leyendo, porque el artículo lo encontré ayer antier, no hacen una referencia hacia las alas con respecto a estos nuevos clados que están proponiendo. Simplemente, inclusive dentro de esas mismas especies se encuentran especies ápteras y con alas en los machos. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Ok. Entonces, para el cortejo, se realizan cortejos
precopulatorios. Los machos dan regalos nupciales a las hembras por medio de secreciones de una glándula cefálica, es decir, vuelan, encuentran a las hembras, en esa parte segregan de la cabeza sale una gran glándula, una gran secreción azucarada. La calidad de esta secreción la hembra determina qué tan bueno es el regalo y puede copular o no copular. Puede detener la transferencia del esperma, decir hasta aquí, no es no, y ya se van. Las hembras se aparean 2 o 3 veces con el mismo macho. Quien da el mayor número de regalos nupciales es la probabilidad de dejar mejor sus genes, su adecuación. Los machos se llegan a pelear entre ellos hasta conseguir el apareamiento. Esto, obviamente, si la zona de apareamiento hay pocas hembras, si hay muchas hembras, no hay tanto problema, no hay tanta lucha para poder copular con las hembras. Lo que sí se ha visto, y es bastante curioso porque no se da mucho con los insectos, es que los machos que tengan una mayor edad, que tengan 1 o 2 años o 1 o 2 meses más que los demás, tienen más probabilidad para la cópula. Aquí sí la edad es importante. Mientras más viejos sean, es mejor. Ahora vean cómo es el ciclo de vida de los Horáptera. Arriba podemos ver a las hembras. Tenemos los estadios 1, 2, 3, 4, 5 y la hembra. Y abajo, a partir de la ninfa 4, que sería la D, nos pasamos a la 5, que sería la G, y tenemos 5, 6, 7, 8, y hasta el estadio 9 se van a dar los machos. A pesar de que los machos salen primero, su ciclo de vida es más largo. En el caso de las hembras, solo son 5 ninfas y el adulto. Y en el caso de los machos, son 9 ninfas y el adulto. Es algo bastante peculiar que no es tan común en los organismos. Tras el apareamiento, las hembras ponen de 15 a 20 huevecillos ovoides sobre trozos de madera. Si la zona donde van a dejar estos huevecillos tiene bastante humedad, por ejemplo en los trópicos cuando llueve bastante, pues obviamente están buscando zonas donde tengan estas características para poder dejar la puesta. Es decir, que la humedad no sea tan alta porque se van a pudrir los huevecillos o se van a llenar de hongos, que no se coloquen a la intemperie, no tanto por la lluvia, sino por otros organismos que se los puedan ingerir o los puedan parasitar. Y tienen que buscar zonas bastante peculiares. Por eso es que muchas veces tienen que subir al dosel a depositar. Los adultos viven desde varios meses hasta más de 1 año, que es lo que les mencionaba, 1 o 2 años pueden sobrevivir, no más. Y obviamente este ciclo de vida lo hemos visto en laboratorio. En naturaleza es bastante difícil poder determinar este tipo de ciclos de vida. Los podemos encontrar bajo cortezas, en pilas de acerrín, hojas en descomposición y en galerías de termitas. El que se parezcan a las termitas no significa que generen las mismas feromonas, pero las termitas los pueden soportar. Además, no hay una competencia entre ellos por algún recurso. Por eso es que pueden estar muy, muy tranquilos ahí los dos. Ok, ¿dudas con el grupo? Este cachito que faltó. Sí, en cuanto al número de partes que tienen los cercos abdominales, ya no nos dijo. Sí, 1, en general es 1, aunque se han llegado a encontrar 1 o 2 especies que presentan 2 artejos abdominales, cercos. Los cercos con 2 artejos, solamente es 1 o 2 especies. La mayoría de las especies que te estoy hablando de 46, 45 especies, solo van a presentar un artejo en los cercos. Son cercos unisegmentados. Las antenas van a presentar 9 artejos, siempre. Y por lo menos en México, en América, creo que solo es la especie de Australia.
Todas las demás especies, y en eso estoy hablando de todo el continente americano, los cercos son unisegmentados. Las antenas con 9 artejos, su cabeza cónica, abdomen con 10 segmentos, el 11º está oculto, y ese es el carácter taxonómico, el 11º, y creo que ya. ¿Alguien más? Ok, creo que no.